Capítulo 15 de Cuentos rusos, de León Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Historia de un caballo. Parte 3. Al día siguiente, al regresar la yegua encontró a su amo en compañía de un forastero. Acercándose, la vieja Juldiva le echó una mirada interrogante. El propietario era un hombre joven aún, el otro un antiguo militar de cara abotagada. La yegua vieja pasó tranquila por delante de ellos, pero las jóvenes se conmovieron y extrañaron, sobre todo cuando el amo fue a situarse en medio del rebaño y enseñó una cosa a su amigo. He comprado aquella yegua tordilla en casa de Boyekov, dijo. Y esa yegua joven de cascos blancos, ¿de dónde procede? Es muy bonita. Así pasaron revista a varios caballos y se fijaron en la yegua alazana. Esta es de la raza de Kriesnovo, dijo el amo. Pero no podían examinar los caballos de esa manera. Llamaron a Néstor, que aún estaba montado. Acercóse con presteza y se descubrió. El viejo Pío cojeaba, y sin embargo corría con tan buena voluntad que demostraba cómo nunca se había manifestado descontento aunque le mandasen correr más de lo que sus fuerzas le permitieran y aunque fuese hasta el fin del mundo. Hasta quiso salir al galope y tomó ímpetu con la pata derecha. No hay mejor yegua que esta en toda Rusia, exclamó el dueño señalando a una de las jóvenes. El forastero la admiró por cortesía. El dueño, todo agitado, se puso a correr, a enseñar por turno cada caballo y a contar la historia de la raza. El otro se aburría hasta más no poder, pero inventaba preguntas, aparentando interesarse por la yeguada. Sí, sí, respondía con distracción a todos los relatos de su amigo. Mira bien, proseguía éste, fíjate en esas piernas. Me ha costado cara, pero tengo de ella el tercer caballo en disposición de engancharse ya. ¿Y anda bien? Así pasaron revista a casi todos los caballos. Ya no había más que enseñar. El amigo no podía resistir más y preguntó: Bueno, vámonos de aquí. Vamos, dijo el dueño, y tomaron la dirección de la puerta. El visitante, contento al verse libre, animóse con la idea de volver a casa, donde podría comer, beber y fumar tranquilo. Al pasar por delante de Néstor, que estaba inmóvil, esperando órdenes, golpeó con su rechoncha mano la grupa del caballo Pío. Es chocante. Yo tuve uno parecido a este. Te he hablado de él, ¿te acuerdas? Viendo el dueño que ya no se ocupaba de los caballos, no prestaba atención a lo que se le decía, y seguía con la vista a su rebaño. De pronto se oyó un relincho débil y tembloroso. Era el viejo caballo Pío, quien se contuvo tímido y confuso por su temeridad. Ni el amo ni su visita se ocuparon de él, dirigiéndose a la casa. El viejo Colstomer había reconocido en el veterano oficial a su viejo dueño muy amado, el húsar. Llovía desde por la mañana. El patio estaba oscuro y triste, pero no lo notaban en el interior del castillo. En un salón lujoso, alrededor de una mesa bien servida para el té, estaban reunidos el castellano, una mujer joven y el antiguo húsar. La joven estaba encinta, lo cual notábase mucho por su vientre prominente, su actitud echada para atrás y, sobre todo, en sus grandes ojos que miraban con dulzura y gravedad. Delante de ella estaba el samovar y servía el té. El señor tenía en la mano una caja de cigarros de 10 años. Según él, nadie los tenía iguales. Era un joven de 25 años, guapo, elegante, vestido a la última moda por un sastre de Londres. De la cadena de su reloj pendían dijes y hermosos gemelos de turquesas lucían en los puños de su camisa. Llevaba la barba a lo Napoleón III. Las dos colitas de ratón en que terminaban sus bigotes estaban tan bien atusadas y eran tan puntiagudas y tiesas que sólo en París pudieran verse otras análogas. La dama tenía puesto un traje de muselina de seda rameada de grandes flores, a la Pompadour. De sus espesos cabellos, rubios y bellísimos, aunque no todos eran de ella, salían alfilerones de oro muy originales, pulseras y sortijas de muchos precios adornaban sus brazos y sus manos. Los muebles del salón eran claros y de madera torneada, las colgaduras de grandes ramajes oscuros. Junto a la mesa, una galguita hacía sonar su collar de plata.
tenía un nombre inglés dificilísimo de pronunciar y que sus amos pronunciaban muy mal por no saber el inglés. En un rincón, entre macizos de flores y plantas raras, encontrábase un piano de madera con incrustaciones. Un criado, magnífico con su traje negro, de corbata y chaleco blanco, estaba inmóvil, de pie, como una estatua esperando órdenes. El samovar era de plata, el servicio de porcelana fina. Todo era raro y precioso, de última moda, pero faltaban el buen gusto y la elegancia, y todo denotaba la absoluta carencia de instintos artísticos e intelectuales. El castellano, sportman a machacamartillo, era un hombre de temperamento sanguíneo y bastante robusta corpulencia. Jamás había estado enfermo. Era uno de esos hombres que llevan pieles de Marta, beben los vinos más caros y comen en los restaurants más en boga. Uno de esos a quienes se les ve en todas partes, en las carreras, en los teatros, que sostienen la querida que más alto se cotiza y que instituyen premios de carreras a los cuales dan su nombre. Su amigo y huésped, Nikita Sepurbovsky, había pasado de los 40, era de gran estatura, robusto, calvo, gastaba grandes bigotes y patillas. En otros tiempos había debido de ser guapo, a la sazón estaba degenerado, lo mismo física que moralmente, y aun desde el punto de vista rentístico. Eran tan cuantiosas sus deudas que para no ser reducido a prisión tuvo que solicitar del gobierno un destino de funcionario en la remonta del Estado. Gracias a la elevada posición de su familia y a sus grandes relaciones, había podido conseguir esa plaza, y se dirigía a su puesto, a la capital de la provincia. Componíase su traje de levita, de uniforme militar y pantalón azul. Eran de tan buen corte su ropa de vestir y blanca que sólo un hombre muy rico podía vestirse de aquella manera. Sus botas tenían extrañas suelas, de un dedo de gruesas. En su juventud se había comido una fortuna de 2 millones de rublos y contraído deudas por valor de 120.000. Después de tal existencia, siempre queda un crédito ilimitado y la posibilidad de vivir con lujo durante 10 años aún. Esos 10 años tocaban a su fin. Disminuía su prestigio de vividor y encontraba muy amarga y muy triste la vida. Tomó la costumbre de emborracharse, es decir, que ya no soportaba el vino tan bien como antes, pues siempre fue bebedor. Los signos más salientes de su decadencia veíanse en lo inquieto de su mirar, parpadeaban sus ojos, en lo indeciso de sus ademanes y palabras. Esa falta de seguridad chocaba, sobre todo porque no estaba en su carácter. Adivinábanse los sufrimientos morales que este antiguo buen mozo había tenido que padecer antes de llegar a esa lastimosa degradación. Todo eso lo veía el dueño y la dueña de la casa. Se miraban haciéndose señas de inteligencia y dejaban para la hora de acostarse reflexiones más extensas acerca del particular. Aguantaban lo mejor posible al pobre Nikita y hasta le tenían muchas consideraciones. La felicidad del joven humillaba a Nikita, y al recordar lo pasado le inspiraba una envidia enfermiza. ¿No le molesta a usted el humo, María?, dijo a la joven con ese particular tono de cortesía y familiaridad que saben emplear las personas de buena sociedad para distinguir una mujer equívoca de una mujer honrada. No es que quisiera ofender a las que le hospedaban, antes por el contrario, deseaba hacerse simpático para ella, si bien jamás se habría confesado a sí mismo ese sentimiento bajo e interesado. Por otra parte, sabía que ella se hubiera extrañado y ofendido si la hubiera tratado de diferente modo. Además, era preciso reservar ese tono de respetabilidad para la mujer legítima de un igual suyo. Con esas damas hablaba siempre guardando las conveniencias, pero no porque participase de las ideas que se predican en las revistas, nunca leía esas necedades. A saber, el respeto debido a cada ser humano, sea el que fuere, lo inútil del matrimonio, etc., sino sencillamente porque todos los hombres, como es debido, obran de esa manera, y él era uno de esos hombres, aunque rebajado. Cogió un cigarro. Torpemente su amigo le ofreció un mazo de ellos. «Pruébalos, nada más, ya verás qué buenos son. Tómalos». Nikita rechazó los cigarros. Por la expresión de sus ojos, uno más hábil que su huésped hubiera podido ver que le había ofendido. «Gracias». Abrió su petaca y dijo:
Prueba de los míos. La dama era más aguda que su amante. Reparó en todo eso y con presteza y alguna volubilidad reanudó la conversación. Me gusta mucho el humo del cigarro y hasta yo también fumaría si no fuese porque ya fuma todo el mundo a mi alrededor. Y sonrióse con dulzura y bondad. Él la respondió con una sonrisa también, pero un poco retraída. Le faltaban 2 dientes. Te lo ruego, toma este, repuso el castellano, que no era malicioso. Los otros son demasiado suaves. Fritz, le dijo al lacayo, bringen Sie noch einen Kasten durch Tee. ¿Cuáles prefieres, suaves o fuertes? Estos son muy buenos. Cógelos todos, continuó, empeñándose en poner a la fuerza los cigarros en la mano de su amigo. Era visiblemente feliz al poder vanagloriarse delante de alguien y no reparaba en el disgusto de su amigo. Nikita encendió un cigarro y trató de dar otro giro a la conversación. ¿Cuánto te ha costado Atlasny? Preguntó. Me ha costado muy caro, respondió el otro. Nada menos que 5.000 rublos. Pero en cambio estoy tranquilo. Si vieses sus hijos. ¿Corren mucho? Ya lo creo. Uno de ellos ha ganado los 3 primeros premios. En Tula, en Moscú, en San Petersburgo. Y eso que tenía de rivales los caballos de Boyekov. Tu Atlasny está un poquillo gordo para mi gusto, replicó Nikita. Y las yeguas son elegantísimas. Tú mismo lo verás mañana. He pagado por Dobrinia 3.000 rublos y por la Skvaya 2.000. Y volvió a enumerar sus riquezas. Su querida advirtió que aquella conversación hacía sufrir a Nikita y la cortó preguntándole ¿Quieres tomar otra taza de té? No, gracias, respondió el castellano. Y prosiguió su charla. Viendo ella que no tenía ningún medio de interrumpirle, se levantó. Entonces la cogió en sus brazos y la besó con ternura. Nikita se sonrió al ver lo que hacían. Pero cuando hubieron desaparecido tras el cortinaje de la puerta, alteróse la expresión de su rostro, poniéndose triste, con cierto matiz de ira y desesperación. Pronto regresó el dueño de la casa y tomó asiento, sonriéndose, enfrente de Nikita. Ambos guardaron silencio un rato. «Con que decías que le has comprado Atlasny a Boyekov», dijo con indolencia Nikita. Sí, hubiese preferido comprar yeguas a Duboyevsky, pero no le quedaban más que malas. ¿No ha hecho bancarrota a Dubovitsky? Prosiguió Nikita. Pero enseguida se detuvo y miró en torno de él. Acordóse de que debía 120.000 rublos a ese quebrado, y que más bien se le podía decir a él mismo que había hecho bancarrota. Se echó a reír. De nuevo hubo un largo silencio. El castellano daba vueltas a su cabeza, buscando de qué podía vanagloriarse ante su amigo. Por su parte, Nikita pensaba en demostrar que no se consideraba como un hombre tronado y en ruina. Ninguno de los dos encontraba nada que decir, aunque ambos se estimulaban fumando un excelente cigarro. ¿Cuándo beberemos un poco?, pensaba Nikita. No hay más remedio que beber, o me muero de aburrimiento con él, pensaba su amigo. Dime, ¿piensas permanecer aún mucho tiempo en el campo?, preguntó el antiguo húsar. Sí, lo menos un mes todavía. Vamos a beber. Fritz, ¿está eso ahí pronto? Pasaron al comedor, alumbrado por una lámpara colgante. En la mesa había candelabros encendidos y los objetos más extraordinarios: sifones, corchos en forma de muñequitas, pinos exquisitos dentro de garrafas, extraños platitos de entremés, aguardiente. Bebieron y comieron. Vuelta a beber y comer más, y reanudóse la conversación. Nikita se ponía rojo y se expresaba entonces sin vacilar. Hablaban de mujeres y enumeraban todas las que estaban sostenidas por sus conocidos, bailarinas francesas, gitanas, etc. ¿Has abandonado a la Mathieu?, preguntó el amo de la casa. Esa era la querida que había arruinado a Nikita. Yo no he sido, ella es quien me ha abandonado. Ay, hermano, cuando pienso en todo el dinero que he derrochado en mi vida y en que ahora estoy a mis anchas cuando tengo 1.000.000 de florines. Estoy contentísimo de abandonar a Moscú. Ya no podía vivir allí. Mas, ¿para qué sirve el hablar de eso? Y el otro se aburría de escuchar sus lamentaciones. Hubiera preferido hablar de sí mismo, darse pisto,
mientras que Nikita quería hablar de su brillante pasado. Le echó vino y esperó a que acabase para decirle la yeguada que había fundado en sus propiedades, una yeguada como no había otra igual en el mundo, y además que su María le amaba por sí mismo y no por su dinero. Quería decirte que en mi yeguada comenzó, pero interrumpióle Nikita. Ah, aquello eran buenos tiempos, lo puedo decir. Por aquella época amaba yo y sabía vivir bien. ¿Me hablas de sport? Pues bien, dime cuál es tu caballo más rápido. El castellano cogió la ocasión por los cabellos para hablar de su yeguada, e iba a dispararse de nuevo cuando le interrumpió Serpukhowsky. Sí, sí, ya sé que vosotros los sportmens tenéis caballos por vanidad, y no para los placeres, para la vida. Yo era otra cosa. Así ya te he contado hoy que tuve un caballo pío de montar, parecido al que monta tu guarda. ¡Ah, qué caballo! Tú no lo puedes imaginar. Era el año 1842. Acababa yo de llegar a Moscú. Me dirigí a casa del chalán y vi en sus cuadras un caballo pío de magníficos aires. ¿Qué precio? 1000 rublos. Me convenía. Lo compré y en él montaba. Pues bien, jamás había yo tenido, ni lo tendrás tú, un caballo semejante. No lo había mejor en estampa, fuerza y ligereza. Tú eras un chiquillo y no podías conocerle, pero supongo que has oído hablar de él. Todo Moscú le conocía. Sí, he oído hablar de eso, respondió su amigo con displicencia. A propósito de los míos, quería decirte. ¿Con qué has oído hablar de él? Lo compré, como te digo, sin conocer su raza, sin el menor certificado. Más tarde supe de dónde procedía. Boyokov y yo le investigamos su genealogía. Pues bien, era hijo de Lubezny I y se llamaba Kolstomer. A causa de su pelo pío, se lo habían regalado al caballerizo de la yeguada en que naciera. El caballerizo lo había cuidado y después vendido al chalán. Ah, ya no hay caballos de esos, amigo mío. Ah, los hubo un tiempo. Ah, la juventud. Cantó con la música de un aire gitano. Comenzaba a estar borracho. Aquellos eran buenos tiempos, continuó. Tenía yo entonces 25 años de edad, 80.000 rublos de renta, ni un cabello gris y dientes como perlas. Todo lo que emprendía me salía bien, y aquello se ha acabado. Sí, pero los caballos no eran buenos corredores, dijo el otro, aprovechando la pausa forzosa que tuvo que hacer su amigo para tomar aliento. Te diré que mis primeros caballos empezaban a andar sin. ¿Tus caballos? En mi tiempo había muchos mejores para la carrera. ¿Cómo? ¿Mejores para correr? Sí, mejores para correr. Recuerdo que un día llegué a las carreras de Moscú en trineo. Había hecho enganchar a Kolstomer. Mis caballos no corrían. No me gustaban los caballos de carreras y solo tenía caballos de raza. General Cholet, Mahoma y Kolstomer. También tenía un buen cochero a quien quería mucho y que concluyó por darse a la bebida. Ahora llego. Serpukhowsky, me dijeron, ¿cuándo tendrás tú también caballos de carreras? Bah, todos vuestros caballos de carreras no son más que mujiks. El demonio se los lleve. Yo tengo un caballo de tiro que pasearía con mucho a vuestros mejores trotones. A verlo. Pues bien, apostemos 1000 rublos. Aceptaron y salieron los caballos a la pista. El mío llegó 5 segundos antes que los otros y me hizo ganar 1000 rublos. Pero eso no es nada. Con 3 caballos de raza he recorrido 100 verstas en 3 horas. Todo Moscú lo sabe. Y Nikita se puso a referir maravillas con una facilidad sorprendente de elocución y con una volubilidad que no permitía meter baza a su amigo. Este se hallaba inmóvil, con rostro contrariado. Para distraerse no cesaba de echar de beber. Comenzaba a despuntar el día y aún estaban uno enfrente del otro. El castellano se aburría de lo lindo. Al cabo se levantó. Bueno, si es para dormir, vamos a acostarnos, dijo Nikita levantándose. Hacía ese si respiraba ruidosamente. Se dirigió al dormitorio que le habían preparado. El dueño de la casa estaba en el lecho con su querida. No, es incorregible, decía él. Estaba borracho y me contó cosas imposibles. Y a mí me ha galanteado, dijo la joven. Temo si me pedirá dinero prestado. Nikita, sin desnudarse, se había tumbado en la cama y resoplaba. Creo que se ha dado un poquillo de pisto de sobra, pensaba. No importa. Su vino es bueno,
pero él es un cochino. Tiene un no sé qué de tratante. Yo también soy un cochino. En otro tiempo mantenía yo a las otras, y ahora las otras me mantienen a mí. Sí, me mantienen la Winkler. Tomo dinero de ella. A fe mía, tanto peor para su amante. Sin embargo, es preciso que yo me desnude. Que si quieres, lo que he hecho mismo en la vida, voy a poderme quitar las botas. ¡Hola! ¡Que venga alguien! Gritó. Pero el criado, que le debía servir, estaba dormido hacía largo tiempo. Se enderezó en la cama, se sentó, se quitó la levita de uniforme y el chaleco, logró sacarse el pantalón y hasta una de las botas. En cuanto a la otra, ya no pudo hacerlo. Se lo impedía la barriga. Echóse en la almohada con un pie calzado y el otro descalzo, y se puso a roncar, llenando toda la alcoba de un hedor a tabaco, vino y sucia vejez. Aquella noche Colstomer no pudo volver a sumirse en sus recuerdos. Vasca vino a estorbárselo. Le echó una manta en los lomos y se lo llevó a la puerta de una taberna donde estuvo aguardando hasta la mañana en compañía del caballo de un mujic. Los dos animales se lamieron mutuamente. Al otro día Colstomer se reunió con la yeguada, pero tenía un continuo picor en la piel. No sé lo que será, pero me pica esto dolorosamente, pensaba. Transcurrieron 5 días. Al fin llamaron al veterinario, quien exclamó con tono alegre: «Esto es sarna. Déjenme que se lo venda a los gitanos». «¿Y para qué? Mátelo. Es necesario, en absoluto, que desaparezca hoy mismo». La mañana era clara y hermosa. El rebaño fue conducido al campo. Colstomer se quedó en la cuadra. Presentóse un hombre extraño, flaco, bronceado, sucio, con el caftán lleno de manchas negras. Era el descuartizador. Cogió de la brida al caballo, sin mirarlo, y fuese. Colstomer le seguía con tranquilidad, sin volverse, arrastrando como siempre las enfermas patas y rozando con el cuarto trasero la paja al pasar. Al salir de la puerta cochera, el caballo estiró la cabeza hacia el pozo, pero el descuartizador le tiró de la brida diciendo: «No merece la pena». El descuartizador y Vasca llegaron a un claro, detrás del cobertizo de ladrillo, y como si este sitio vulgar tuviese para ello extraordinario interés, detuviéronse allí. El descuartizador, entregando las bridas a Vasca, se quitó el caftán, se levantó las mangas de la camisa y luego sacó de la caña de las botas un cuchillo y una piedra de afilar. El caballo alargó la cabeza hacia la brida, queriéndola mordisquear para desaburrirse, pero no pudo conseguirlo. Exhaló un suspiro y cerró los ojos. Dejó colgar el belfo, descubriendo los amarillos y desgastados dientes. Se amodorró mecido por el rumor del cuchillo que afilaban. Su pata enferma y adormecida era lo único que temblaba. De pronto sintió que le cogían y le alzaban la cabeza. Abrió los ojos. 2 perros estaban delante de él. Uno olisqueaba al descuartizador, el segundo miraba al caballo como actor principal de lo que iba a ocurrir. Colstomer, al mirarlos, se puso a restregar el carrillo contra la mano que le sujetaba. «Sin duda irán a curarme. Así sea», pensaba. En efecto, sentía que le estaban haciendo algo en la garganta. Sintió daño. Se estremeció. Se le dobló la pata, pero se contuvo y aguardó a ver qué iba a ocurrir luego. Lo que ocurrió fue salir a chorro un líquido corriendo por su garganta y pecho. Un suspiro levantó sus ijares y sintióse muy aliviado. Aliviado de toda la carga de su vida. Cerró los párpados y dejó caer la cabeza. Nadie se la sostuvo. Después le temblaron las piernas y se tambaleó todo su cuerpo. Lo que experimentaba era más bien asombro que miedo. Todo le parecía tan insólito. Extrañóse y quiso lanzarse adelante, arriba, pero en lugar de eso se le entorpecieron las patas, removiéndose en el mismo sitio. Sintió que se caía de costado. Quiso dar un paso, pero se cayó de bruces y sobre el costado izquierdo. El descuartizador esperó el fin de las convulsiones, apartó a los perros que querían acercarse, agarró por las patas al caballo, lo puso panza arriba y, diciendo a Vasca que lo sujetase, procedió a desollarlo. «Era todo un caballo», murmuró Vasca. «Si estuviera más gordo, sería mejor su piel», dijo el descuartizador.
Al atardecer la yeguada pasó por el montuoso sendero. Los caballos del ala izquierda notaron allá, bajo una cosa roja y cerca de ella, unos perros que se rebullían, cuervos y milanos que revoloteaban. Un perro, con las dos patas delanteras puestas encima de la carroña, arrancaba con gruñidos, sacudiendo furioso la cabeza, lo que sus colmillos habían apresado. Una potranca se detuvo, alargó la cabeza y el pescuezo. Durante largo rato estuvo husmeando el aire. Costó sumo trabajo hacerle avanzar. Al alba, en un barranco del añoso bosque, unos lobeznos aullaban alegremente. Eran 5. 4 de una estatura casi igual y otro pequeñito, con la cabeza más grande que el cuerpo. La loba, flaca y en vías de parir, arrastrando el preñado vientre, cuyos pezones colgaban hasta el suelo, salió de un jaral y fue a sentarse junto a esos lobeznos. Estos formaron corro delante de ella. Se acercó al más pequeño, bajó la cola e inclinando el hocico hacia el suelo, hizo algunos movimientos convulsivos. Abrió sus fauces erizadas de dientes. Luego, con un postrer esfuerzo, arrancó y tiró un gran trozo del caballo. Los lobeznos grandes iban a echarse de un salto encima de él, pero los contuvo con un ademán amenazador y se lo dio todo al pequeño. Este, como encolerizado, agarró la carne gruñendo, la puso debajo de sí y comenzó a devorarla. De igual manera, la loba arrancó para el segundo, el tercero y así sucesivamente para los 5. Cuando hubo concluido, entonces se tumbó junto a ellos para descansar. 8 días después, tras el cobertizo de ladrillo ya no quedaban más que el cráneo y 2 húmeros. Lo demás había desaparecido. Por el verano, el mujic que recoge los huesos para los refinadores llevóse los húmeros y el cráneo, los cuales también hallaron su empleo. El cuerpo muerto de Sepúrvosky, el antiguo amo del caballo, que había andado por el mundo, comiendo y bebiendo mientras vivió, también dio en tierra mucho más tarde. Ni su piel, ni su carne, ni sus huesos sirvieron para nada. Como ese cadáver que había andado por el mundo fue durante 20 años una pesada carga para los demás, también su tránsito no fue sino otra nueva carga. Desde muchísimo tiempo ya no era útil. Desde muchísimo tiempo molestaba a todo el mundo. Y sin embargo, los otros inútiles, verdaderos muertos que entierran a los muertos, creyeron necesario ponerle a ese cadáver un hermoso uniforme y magníficas botas, meterle en un buen féretro nuevecito con argollas en los 4 ángulos, colocar este féretro nuevo dentro de uno de plomo, transportarlo a Moscú y allí apartar las viejas osamentas para sepultar en medio ese cuerpo podrido, comido de gusanos, dentro del uniforme nuevo y de las botas usadas, y recubrir todo ello de tierra. Fin del capítulo 15. Fin de Cuentos rusos, de León Tolstói.